Con esto damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, para que leamos juntos lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 11, verso 22, donde leemos: mira pues, que la bondad y la severidad de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Es el apóstol Pablo hablando a los gentiles acerca de la grande misericordia de Dios. Como Dios ha tomado a un pueblo gentil, a un pueblo que no era pueblo, y le ha hecho uno con el pueblo de Israel para ser el pueblo de Dios. Hemos estado hablando en nuestras enseñanzas de Conoce a tu Dios acerca de una serie de atributos, primeramente incomunicables y después comunicables o conmutables. Y estamos tratando el atributo comunicable de la bondad para después tratar el de la severidad de Dios. Y como parte de ese estudio del atributo de la bondad de Dios, hemos estudiado qué es la bondad, cómo es esa bondad, para quién es esa bondad. Pero también hemos estado estudiando, ¿verdad? O ha sido nuestro deseo estudiar cómo se manifiesta esta bondad de Dios para con todos los seres humanos. Y decíamos que antes de hablar cómo se manifiesta la bondad de Dios, íbamos a hablar acerca de cómo no se manifiesta, y decíamos que la bondad de Dios no se manifestaba como ausencia de sufrimiento, de angustia o de tribulación. ¿Se acuerdan? No se manifestaba como ausencia de dolor por la pérdida de un ser querido. No se manifestaba como ausencia de oposición, ni ausencia de persecución, ni ausencia de libertad, de privación de la libertad. Más bien, el apóstol Pablo y todos los cristianos, ¿verdad?, que han amado a Dios y han visto la bondad de Dios a lo largo de la iglesia cristiana, muchos de ellos se han visto muchas veces privados de la libertad en cárceles. Decíamos que no es privación de maltrato verbal, como injurias, calumnias, etcétera, y tampoco es privación de maltrato físico. Decíamos también que no es privación aún de la muerte. Pues la verdad, ¿qué podemos decir de Pedro, de Pablo y de todos aquellos que bajo la gracia sufrieron el martirio por causa de Cristo? Y bueno, bajo la gracia, millones de personas dieron la vida por causa de Cristo, en lo que se conoce hoy como la Inquisición. Y también decíamos que la bondad de Dios no es ausencia de enfermedad, tampoco es ausencia de privaciones, de necesidades, de limitaciones, aún de hambre o de pobreza. Y todo eso lo vimos con textos bíblicos. Decíamos también que la bondad de Dios no es, o no es que Dios te permita que hagas todo lo que quieras, no es libertinaje. Y terminábamos la enseñanza en nuestra reunión anterior preguntándonos por qué un Dios bueno permite el sufrimiento. Decíamos que cualquier persona podría hacerse esta pregunta, y es natural. ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Yo quiero decirles hoy que el bosquejo de la enseñanza del día de hoy la he tomado de un folleto de la serie Discovery que precisamente se titula ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Es un folleto que ustedes, si quieren ahondar mucho más en el tema, lo pueden adquirir creo que en cualquier librería que distribuye material que tiene contenido bíblico y espiritual. Sería bueno lo hicieran. Es de la serie Discovery, hay una serie de títulos, pero hemos escogido el que se titula ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Precisamente porque está acorde a la respuesta, está acorde a la respuesta, es conforme a la respuesta que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y bueno, el día de hoy quisiera centrarme en por qué un Dios bueno permite el sufrimiento. Quisiera decir que existe siempre cierto misterio, como nos diría J.R. Miller en su libro Jehová pensará en mí, el cual también recomiendo. Existe siempre cierto misterio cuando enfrentamos alguna pena. Solemos hacernos un sinfín de preguntas, dice J.R. Miller. Solemos hacernos un sinfín de preguntas cuando nos hallamos en medio de problemas. Sin embargo, muchas de estas preguntas no se contestarán hasta que pasemos
de la penumbra terrenal a la luz clara y resplandeciente de la gloria celestial. El autor de este folleto, ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento?, que es Martín R. de Haan, nos dice: si le pasa a usted lo mismo que a mí, seguramente anhela poder tener una respuesta a este enigmático asunto del sufrimiento. Creo que Dios nos ha dado suficientes piezas del rompecabezas para ayudarnos a confiar en Él, incluso cuando no tenemos toda la información que nos gustaría tener de por qué un Dios bueno permite el sufrimiento. Sin embargo, en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos encontrar algunas respuestas básicas de por qué nuestro buen Dios permite el dolor, permite el sufrimiento en este mundo en el cual vivimos. ¿Para qué? Para alertarnos al problema del pecado, primeramente. El señor Martín de Haan dice que hay 4 razones, según él, hay 4 razones por las cuales el buen Dios permite el dolor y el sufrimiento mientras nosotros vivimos en este mundo. Y la primera, óigalo bien, porque vamos a estar viendo las 4. La primera es para alertarnos acerca del problema del pecado. Lo repito, la primera es para alertarnos acerca del problema del pecado. La segunda, para dirigirnos a responder a Dios en fe y en esperanza. Para dirigirnos a responder a Dios en fe y en esperanza. La tercera, para moldearnos de manera que seamos más semejantes a Cristo. La tercera, para que seamos moldeados de manera que seamos más semejantes a Cristo. Y la cuarta, para unirnos los unos con los otros, de forma que nos ayudemos mutuamente. La cuarta, para unirnos los unos con los otros, de forma que nos ayudemos mutuamente. Pasemos a ver la primera razón que decíamos, que es para alertarnos al problema del pecado. Es para alertarnos. El señor Martín de Haan dice, y tiene toda la razón, imagínese un mundo sin dolor. Imagínese un mundo sin dolor. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el mundo si no hubiera dolor? En principio, la idea puede sonar atractiva. Se acabaron los dolores de cabeza. Se acabaron los dolores de espalda, se acabaron los males estomacales, se acabaron las palpitaciones del dedo cuando el martillo le golpea el dedo y no en el clavo. Se acabaron los dolores de garganta y lo que usted quiera. Sin embargo, óigalo bien, tampoco, si se acabara el dolor, así como no habría todo este tipo de dolor que uno experimenta, tampoco habría una sensación que le permitiese darse cuenta de que tiene un hueso roto o un ligamento desgarrado. Piénselo. Ok, no habría dolor, no experimentaríamos dolor, pero tampoco habría una situación o una sensación de alarma que le diría a usted que algo anda mal en su cuerpo. Una sensación que le permitiese darse cuenta que tiene un hueso roto o un ligamento desgarrado. No habría una alarma que le permitiese saber que tiene una úlcera estomacal y que ésta puede estarle perforando su estómago. Tampoco habrían advertencias o algo que le advirtiera de que hay un tumor canceroso que crece para invadir todo su cuerpo de modo que pudiese detectarse a tiempo. No habría tampoco una angina de pecho que le permitiese saber que los vasos sanguíneos que llevan sangre a su corazón se están obstruyendo y de esta manera prevenir un infarto agudo del miocardio. Tampoco, si no hubiese dolor, no habría una señal de alarma que le permitiese saber que usted tiene una apendicitis aguda, de modo que ésta explotaría y llegaría a la peritonitis y con ella la muerte. Yo no sé si usted sabe, pero la enfermedad de lepra causada por el bacilo de Hansen se afectan las terminales nerviosas de la piel. De modo que una persona leprosa puede poner su mano encima de una vela, encima de la llama de una vela y no sentir absolutamente nada. Quizás hasta que huele olor a carne asada, dice qué rico, huele a carne asada. Ah, no, es mi mano. No siente nada. Una persona con lepra puede caminar descalza en
en vidrios, puede caminar descalza, en carbones ardiendo, pero si su piel ha sido afectada, su piel de la planta del pie ha sido afectada por la lepra, esa persona no va a sentir absolutamente nada de dolor. Y cuando en un principio quizás vemos que sería atractivo un mundo sin dolor, luego cuando vemos que entonces no habría una sensación que nos permitiese darnos cuenta de que algo anormal está pasando en nuestro cuerpo, entonces tenemos que concluir que por más que aborrezcamos el dolor, tenemos que admitir que muchas veces tiene un propósito bueno. Por más que aborrezcamos el dolor, vamos a tener que admitir que muchas veces tiene un propósito bueno. ¿Por qué? Porque nos advierte, y qué bueno que lo hace, que algo no anda bien. El señor Martín de Haan dice, el verdadero problema es la causa de la desgracia, no la agonía en sí. El verdadero problema es la causa de la desgracia, lo que está causando la desgracia, pero no la agonía en sí. El dolor es simplemente un síntoma. Es como una sirena, es como una campana que suena cuando una parte del cuerpo está en peligro o se halla bajo ataque. En esta sección donde estamos analizando que Dios permite el sufrimiento para alertarnos, vamos a ver cómo el dolor podría ser, o es más bien, la manera de Dios para alertarnos con respecto a tres cosas, óigalo bien. Vamos a ver cómo Dios permite el dolor para alertarnos con respecto a tres cosas. La primera, que algo anda mal en el mundo. Algo anda mal en el mundo. La segunda, que algo anda mal con las criaturas de Dios. Y la tercera, que algo anda mal en mí o algo anda mal en usted. Amén. ¿Por qué razón? Porque cualquiera de estos problemas podría ser la razón del dolor en nuestras vidas. El que algo ande mal en el mundo podría ser la causa del dolor en nuestras vidas. El que algo anda mal en las criaturas de Dios podría ser la causa de dolor en nuestras vidas. El que algo ande mal en mí o en usted, eso podría ser también la causa de dolor en nuestras vidas. O las tres cosas juntas podrían ser la causa de dolor en nuestras vidas. Examinemos la primera, algo anda mal en el mundo. Déjeme decirle que la triste condición de nuestro planeta actualmente, y desde hace muchos años, indica que algo ha salido terriblemente mal. El señor Martín R. de Haan nos dice, el sufrimiento que experimentamos y la angustia que percibimos en los demás indica que el sufrimiento no discrimina raza, el sufrimiento no discrimina condición social, el sufrimiento no discrimina religión, el sufrimiento no discrimina moralidad. Puede parecer cruel, puede parecer el dolor como algo fortuito, puede parecer ese dolor como algo sin propósito, ni fin determinado. Puede parecer grotesco o puede parecer totalmente fuera de control. Es más, a las personas que tratan de ser buenas, les suceden cosas malas. Y a los que disfrutan la maldad, les suceden cosas buenas. ¿Por qué? Porque nuestro planeta está muy lejos de ser lo que Dios creó en 6 días, al principio, en la creación. ¿Por qué? Por causa de como veremos más adelante, el pecado, la introducción del pecado en el mundo. ¿Cómo podemos resolver esto? Dice Martín R. de Haan. Esto que a muchas personas le genera un conflicto. A las personas que tratan de ser buenas les suceden cosas malas. Y a los que disfrutan la maldad les suceden cosas buenas. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo vivir con las crueles verdades de la vida sin negar la realidad ni ser vencidos por la desesperación, como sucede muy a menudo? ¿No pudo Dios haber creado un mundo en que nada saliese mal? ¿No pudo Dios haber hecho un mundo donde la gente no tuviese nunca la capacidad de tomar malas decisiones ni de herir a otros? ¿No pudo Dios haber creado un mundo donde los mosquitos, la mala hierba y el cáncer no existiesen? Y la respuesta es sí, sí pudo. Él pudo crear un mundo en que nada saliese mal. Él pudo crear un mundo donde la gente no tuviese la capacidad de tomar malas decisiones ni de herir a otros, es decir, no tuviese libre albedrío. Claro que pudo. Él pudo haber creado un mundo donde no existiesen serpientes venenosas, no lo sé.
mosquitos quizás, o cáncer, o cualquier otra enfermedad mortal. Sí pudo. Sí pudo, pero no lo hizo. Y eso es parte de la soberanía de Dios. Sí pudo, pero no lo hizo. Es parte de ese atributo de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio un gran regalo a toda la humanidad que Él creó. Dios dio un gran regalo. ¿Y cuál es ese regalo? La libertad. La libertad que nos hace capaces de escoger. La libertad que nos hace capaces de decidir. Pero también la libertad que conlleva el riesgo de que los seres humanos de manera egoísta, óigalo bien, sin pensar en lo que Dios quiere, sin pensar en lo que Dios siente cuando no hacemos su voluntad, tome sus propias decisiones y no sean las correctas. En otras palabras, la libertad que conlleva el riesgo de tomar malas decisiones. Y es que muchas veces no tomamos malas decisiones por ignorancia, sino por egoísmo. Porque sabemos lo que es correcto, pero no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque quizás no es para nuestro mayor beneficio, no es para nuestra mayor comodidad, no es para nuestra mayor satisfacción. Y de manera egoísta estamos tomando las decisiones equivocadas y de esa manera estamos lastimando a otros, comenzando por Dios y por nuestro prójimo, a quienes, por cierto, decimos amar mucho. Sí, porque decimos amar mucho a Dios y decimos amar mucho a nuestros semejantes, comenzando por los que nos rodean en casa, nuestras familias. Philip Yancey dijo: la Biblia le sigue la pista a la entrada del sufrimiento y del mal en el mundo hasta llegar a una cualidad humana dada por Dios. Y esta es la libertad. Si usted pudiese escoger entre ser una criatura con libertad de pensamiento o un robot en un mundo sin dolor, ¿qué preferiría? Si usted pudiese escoger entre ser una criatura como es, con libre albedrío, o un robot en un mundo sin dolor, ¿qué preferiría? Es más, yo pregunto, ¿qué clase de criatura glorificaría más a Dios? ¿Qué clase de criatura glorificaría más a Dios? Y también pregunto, ¿qué clase de criatura le amaría más? Le amaría más. Nosotros pudimos haber sido creados para ser como esos robots. Nosotros pudimos haber sido creados para ser como esos robots que cada día, ¿verdad?, ya recitaran una oración aprendida, que cada noche recitaran una oración aprendida, que pudieran decir aleluya y amén. Hay un canto de niños que hemos cantado aquí que dice eso, pero también ese mismo canto dice: pero Dios no nos hizo así. Dios no nos hizo así. Y aquí estamos tú y yo con ese libre albedrío. ¿Para qué? Para adorarle con libertad, para amarle con libertad, pudiendo decidir entre amarnos a nosotros mismos, entre amar al mundo y las cosas del mundo, entre amar los deleites temporales del pecado, entre amar a hacer nuestra propia voluntad y amar a Dios. Podemos decidir eso. Y cuando escogemos amar a Dios más que a nosotros mismos, cuando escogemos amar a Dios más que el mundo y las cosas del mundo, cuando escogemos amar a Dios más que los deleites temporales del pecado, cuando escogemos amar a Dios más que el hacer nuestra propia voluntad, eso agrada a Dios, satisface a Dios y glorifica a Dios. Y decidir amar a Dios sobre otras cosas solamente lo puede hacer una persona que ha sido creada con libertad, que ha sido creada con libre albedrío. Nosotros pudimos haber sido creados para ser como un robot que pudiera decirle a Dios: te quiero. Pero Dios tenía otros planes, como podemos ver. Como cuando nos vemos a un espejo, ¿verdad? Cuando nos vemos a un espejo, vemos que Dios tenía otros planes. O vemos más bien que los planes de Dios fue crear seres que pudiesen amarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y todas sus fuerzas. Pero también, a su vez, esos mismos seres podían ser egoístas, amadores de sí mismos más que de Dios, y rebelarse contra su Creador. Y bueno, y es lo que vemos que sucede, ¿no? De hecho, es lo que sucedió en el paraíso, allá en el Edén.
la tentación, las malas decisiones y las trágicas consecuencias del pecado, de una mala decisión que fue pecado, fue lo que destruyó esa paz, esa vida plena, ¿verdad?, que tenían Adán y Eva en ese jardín del Edén. En el libro de Génesis, allí en el Antiguo Testamento, capítulo 2 y 3, ahí vemos muy claramente cómo Satanás, cómo el tentador probó el amor, probó la obediencia de Eva primeramente y luego de Adán por Dios. Y ahí tenemos el testimonio de cómo ellos fracasaron. ¿Por qué? Porque no vieron a Dios. No lo vieron, solo se vieron ellos mismos. Ellos no vieron a Dios. Solo vieron cómo satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y de esa misma manera el ser humano ha venido actuando desde que el pecado entró al mundo, egoístamente, teniendo toda la libertad para amar a Dios. Ha decidido amarse a sí mismo, al mundo y las cosas del mundo, los deleites temporales del pecado y hacer su voluntad. Pero yo quiero decirle que cuando Adán y Eva pecaron, no solamente entró el pecado al mundo, sino con la entrada del pecado al mundo, también eso hizo que también entrara el juicio de Dios por causa del pecado. El juicio inmediato de Dios y el juicio continuo de Dios por causa del pecado. Cuando nosotros leemos allí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el capítulo 3, ahí vemos cómo la muerte física y la muerte espiritual, que no es más que separación entre la persona que comete el pecado y no se arrepiente, óigalo bien, y no se arrepiente y no suplica misericordia al Dios de misericordia, va a experimentar. Y así vemos cómo en el libro de Génesis capítulo 3, la muerte física y la espiritual se hicieron parte de la existencia del ser humano. Parte de la existencia del ser humano. ¿Qué más vemos? Los partos se hicieron dolorosos. Parirás a tus hijos con dolor. La tierra fue maldita por causa de la introducción del pecado en el mundo. La tierra fue maldita con cardos que harían difícil el trabajo del hombre. Y no solo eso, Adán y Eva, ¿qué pasó con ellos? Fueron echados de aquel jardín del Edén, de aquel paraíso terrenal donde no solamente habían disfrutado de todas las bendiciones que Dios les había dado al disfrutar, al enseñorearse de la creación de Dios, sino también lo más importante, donde habían disfrutado de una comunión íntima con Dios, ¿sí o no? Adán y Eva podían hablar con Dios, tenían una relación íntima con Dios. Dios venía y los visitaba y hablaba con ellos. Y se deleitaba al verlos. Se deleitaba al verlos. ¿Qué más vino además de la muerte física y espiritual? Bueno, podemos ver cómo se introducen enfermedades, desastres naturales. Y lo que es peor, el hombre se da cuenta. El ser humano se da cuenta a partir de la rebelión de Eva y de Adán que pueden rebelarse contra Dios. ¡Qué increíble! El ser humano se da cuenta que pueden rebelarse contra su Dios y su Creador. Y toda tristeza, óigalo bien, toda aflicción, toda agonía, no son más que recordatorios de esa difícil condición humana que hoy nos ha tocado vivir. ¿Por causa de qué? Por causa de la introducción del pecado al mundo, por causa de que los seres humanos han decidido rebelarse en contra de su Dios y Creador y han decidido vivir prácticas de pecado. ¿Por qué? Por causa del egoísmo. El señor Martín R. de Haan nos dice, al igual que un letrero de neón de esos luminosos gigante, al igual que un letrero de neón luminoso gigante, la realidad del sufrimiento, porque yo creo que el sufrimiento es una realidad para todos de una u otra forma, al igual que un letrero de neón gigante luminoso, la realidad del sufrimiento nos comunica a gritos el mensaje de que el mundo actual no es hoy aquello para lo que Dios lo creó. Por tanto, la primera y más básica respuesta al problema de la existencia del sufrimiento es que es el resultado directo de la entrada
del pecado en el mundo. Muchas veces nuestros problemas pueden ser meramente los efectos secundarios de vivir en un mundo caído, sin que tengamos directamente la culpa de ello. Y esto lo repito, para que una persona que está siendo atribulada no vaya a pensar que es que, Dios quizás está enviando sobre él o ella algún juicio, algún castigo. Esto puede suceder, como veremos más adelante, pero no siempre es eso. Muchas veces nuestros problemas, dice Martín R. de Haan, muchas veces nuestros problemas pueden ser meramente los efectos secundarios de vivir en un mundo caído, sin que tengamos directamente culpa de ello. En esta primera respuesta que estamos viendo, que es por qué Dios permite el sufrimiento y es para alertarnos en que algo anda mal, ya vimos cómo algo anda mal en el mundo y puede ser causa de dolor y nosotros no tener nada que ver, no tener ninguna culpa directamente por ello. Pero no solo para alertarnos de que algo anda mal en el mundo, algo anda mal con las criaturas de Dios. Es decir, con los seres humanos, hombres y mujeres que solamente son criaturas, no hijos o hijas, porque eso es claro. La gente luego dice, es que todos somos hijos de Dios. No. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Sí. No todos no somos hijos de Dios. Yo quiero leerle lo que nos dice Dios en el Santo Evangelio según San Juan. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre con esa fe bíblica que salva, es decir, una fe que confía, pero también obedece a Dios, esa fe que transforma, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, dice que les dio potestad, es decir, derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, es decir, los cuales no son engendrados de papá y mamá, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, los hijos que vienen, ¿verdad?, por la unión del padre con la madre, ¿verdad?, por la concepción, como podemos llamarle, por el hecho de que una mujer conciba un hijo. Eso no hace a un ser humano hijo de Dios, no. Dice que son aquellos que le recibieron como su Señor y Salvador, a los que creen con esa fe bíblica que salva, esa fe que confía en Jesús y su sacrificio para perdón de pecados, pero que también le lleva a obedecer y a ser un pueblo celoso de buenas obras. Esa fe bíblica, los que creen con esa fe bíblica, les dio la potestad, el derecho, que también, por cierto, es la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando hablamos de que algo anda mal en las criaturas de Dios, no vamos a hablar de que algo anda mal en aquellos que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, que han sido salvados o que han sido salvadas. ¿Por qué? Por ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y por medio de su resurrección. Vamos a hablar nada más de que algo anda mal con las criaturas de Dios. Y digo esto porque no quiero que vayas a pensar, ¿verdad?, que va a venir un cristiano y te va a venir a lastimar así por así. No, para nada. Para nada. Él tiene un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a hablar que algo anda mal en las criaturas de Dios, en aquellos que son fruto de voluntad de carne y de voluntad de varón, pero no de Dios. Y el señor Martín R. de Haan dice, podemos ser el blanco de actos crueles de otras personas. Y eso está claro. Eso está claro. No solo podemos sufrir porque algo anda mal en el mundo, porque definitivamente el mundo no es hoy aquello para lo que Dios lo creó, sino que también podemos sufrir porque podemos ser el blanco de actos crueles de otras personas. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos egoístas, no regenerados, no convertidos, tienen la capacidad de tomar decisiones por su libre albedrío que Dios mismo les dio, que los perjudican a ellos, pero también que perjudican a otros. Los seres humanos tienen la capacidad de tomar decisiones que los perjudican a ellos y que perjudican a otros. Como criaturas libres que practican el pecado, tristemente, las personas han tomado a lo largo de la historia y seguirán tomando malas decisiones en la vida. Y estas malas decisiones van a afectar sus vidas, óigalo bien, no solo la vida de otros, sino también sus vidas. El dolor que otros nos infligen o nos provocan puede ser por egoísmo de su parte. Pero también podría ser que usted esté sufriendo dolor por parte de seres humanos no regenerados, no convertidos, no cristianos, ¿verdad?,
porque usted sea el blanco, óigalo bien, porque usted sea el blanco de persecución debido a su fe en Cristo Jesús, lo cual Dios nos lo hace ver en la Biblia. Y ya lo vimos en la enseñanza anterior. Ya lo vimos en la enseñanza anterior. O sea, no solamente padecer por el egoísmo del ser humano no convertido, sino también porque usted y yo podemos ser blanco de persecuciones debidos a nuestra fe en Cristo Jesús. A lo largo de la historia, las personas que se han identificado con el Señor como discípulos de Cristo han sufrido en manos de aquellos que se rebelan contra Dios, que rechazan, que menosprecian el amor y la misericordia de Dios, que rechazan y menosprecian a Dios. Por eso rechazan la misericordia de Dios, la grande salvación que Dios les da, pero también se rebelan contra la soberana voluntad de su Dios. Pero también en este apartado de que Dios permite el dolor para advertirnos o para alertarnos que algo anda mal, no solamente que algo anda mal en el mundo, que algo anda mal en las criaturas de Dios, sino que algo anda mal en mí o en usted. El señor Martínez Redeján nos dice, muchas veces cuando algo anda mal en nuestras vidas, concluimos rápidamente que Dios nos está castigando por algún pecado. Lo repito, cuando algo anda mal en nuestras vidas, muchas veces concluimos rápidamente que Dios nos está castigando por algún pecado. Pero eso no es necesariamente cierto. Puede ser, pero no siempre lo es. No es necesariamente cierto. Como ya fue indicado antes, gran parte del sufrimiento que vivimos en el mundo o en un mundo egoísta, habitado por personas egoístas, o gran parte de nuestro sufrimiento se debe, más bien, se debe a que vivimos en un mundo que no es el mundo que Dios creó, en un mundo que ha sido trastornado totalmente por la introducción del pecado al mundo, pero también en un mundo egoísta, habitado por personas egoístas. Yo quiero decirle que muchas veces esta idea de que cuando estamos padeciendo algo es por causa de algún pecado. Es una idea tan vieja como los patriarcas. Los amigos de Job creyeron erróneamente que él estaba sufriendo por algún pecado que había en su vida. En el libro de Job, en el capítulo 22, verso 4 y 5, estos amigos que llegan a consolarlo le dicen a Job, ¿acaso te castiga? Hablando de Dios, ¿acaso te castiga o viene juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Pero no solo vemos en el Antiguo Testamento esta idea arraigada en muchos de que siempre el sufrimiento de una persona va a ser por causa de un pecado en su vida. Los propios discípulos de Jesús, déjenme decirle, que llegaron a la conclusión equivocada cuando vieron a un hombre ciego de nacimiento y se preguntaron si el problema de la ceguera de este hombre se debía a un pecado personal o a algo que sus padres habían hecho. Y lo podemos ver en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 1 y 2, cuando preguntan a Jesús al respecto, donde leemos así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que es maestro, ¿quién pecó? Lo ven ciego de nacimiento e inmediatamente ¿qué piensan? ¿Quién pecó? O sea, la persona ciega de nacimiento, o sus padres, para que haya nacido ciego. ¿Y qué contesta Jesús? No necesariamente su ceguera o su enfermedad o lo que está padeciendo es por causa del pecado. Jesús le dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Con esta idea en mente, necesitamos enfrentarnos a la dura realidad de que hay sufrimientos que sí son consecuencias directas del pecado. Es decir, con esta verdad en mente de que no todos los sufrimientos vienen a la persona por causa del pecado, necesitamos enfrentarnos a la realidad de que hay sufrimientos que sí son consecuencia directa del pecado en la vida de una persona. Por ejemplo, la borrachera es pecado, dice Dios en su palabra.
Nos basta irnos al libro de Gálatas capítulo 5. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. A causa de la borrachera vienen un montón de enfermedades, desde gastritis, colitis, la más temida de todas, la cirrosis hepática. Viene el hígado graso, luego viene la cirrosis hepática. Con la cirrosis hepática, algunas venas del cuerpo, ¿verdad?, se dilatan, sobre todo las del esófago. ¿Y qué pasa? No sé si ustedes han visto personas que tienen una hemorragia masiva a través de la boca porque se rompen esas venas. Un sangrado del tubo digestivo, ¿verdad?, intenso, que en nuestro medio, lastimosamente, la mayoría de ellos llegan a morir. ¿Cuál fue la causa de ese dolor? ¿Cuál fue la causa de ese sufrimiento? ¿Cuál fue la causa aún de esa muerte? La borrachera, lo cual es pecado. Igual que la borrachera, el tabaquismo. No destruyas tu cuerpo. Dios no creó tu cuerpo para ser destruido por todas las sustancias que tiene el humo del tabaco. Generalmente creemos que solamente hay nicotina. No, hombre, hay una serie de alquitranes que producen desde enfisema pulmonar, que producen bronquitis crónica, producen cáncer de pulmón, y se han detectado una serie de cánceres de lengua, de garganta, no, hasta de páncreas se han detectado cáncer por causa de esos componentes que tiene el humo del tabaco. Personas que sufren, mire, ¿usted ha visto alguna persona que prácticamente se está ahogando sin tener que estar inmerso en el agua? Se está ahogando en su cama, lo tienen sentado con oxígeno y se está ahogando aún. ¿Por qué? Porque tiene destruido su pulmón por un enfisema. O una persona que tiene dolores intensos y sufre intensamente porque tiene un cáncer de pulmón y tose, y aquella tos desgarradora le provoca dolor, y cuando ve la sangre, ¿verdad?, se asusta, se aflige más, esa sangre lo anemiza, lo pone débil, etcétera. O sea, ¿cuántas otras cosas más podríamos decir? A causa de un adulterio, a causa de una fornicación, la persona adquiere la hepatitis B, que es mortal. A causa de un adulterio o una fornicación, la persona adquiere un SIDA, que es una enfermedad mortal hasta el día de hoy. O sea, hay enfermedades, hay sufrimientos, hay situaciones que son por causa del pecado. Una persona toma lo que no es de él o de ella, se llama robo. Esa persona va a ir privado de su libertad, no por causa de su fe en Cristo Jesús, sino por causa de un pecado. Cometió un delito, ¿verdad? Cayó en la tentación, robó, mató, cometió un delito que la Biblia le llama pecado. Nuestras leyes le llaman delito, la Biblia le llama pecado, y hoy está preso, está privado de la libertad. No puede ver a su familia como quisiera, no puede desenvolverse libremente, no puede alimentarse como quisiera. Pues la verdad, ningún preso está satisfecho donde está. Todos quieren salir libres. Ciertamente hay un sufrimiento que es consecuencia directa del pecado. Una consecuencia directa del pecado. Yo quiero decirle que el pecado trae dolor. Siempre el pecado va a traer dolor, ya sea que la persona lo haga, lo cometa, o que la persona lo reciba. El pecado siempre va a traer dolor. Siempre va a traer dolor. Y eso es importante. Eso es importante. Y Dios va a utilizar este dolor, este sufrimiento, para hacer reaccionar a la persona que vive en pecado. Para hacerle entender que el pecado no es cualquier cosa. Sí, aunque la persona diga, ay pastor, yo ahorita peco y después me arrepiento. Ay pastor, si Dios es bueno siempre perdona. Ay, si todos nosotros pecamos de pensamientos, palabras y obras todos los días. Eso lo hacen porque las personas realmente no están conscientes de las consecuencias que tiene el pecado. Consecuencias temporales, consecuencias aquí en la tierra y consecuencias por toda la eternidad. A veces el Dios bueno, el Dios de misericordia, va a permitir dolor, va a permitir sufrimiento a causa de practicar el pecado, para que la persona ponga un alto, la persona recapacite y la persona se arrepienta de esa vida de pecado. Y no solo se arrepienta de esa vida de pecado, confiese a Dios sus pecados, apartándose para alcanzar misericordia. En Proverbios 28:13 dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. ¿De parte de quién? De un Dios de misericordia. Sí, Dios permite el sufrimiento para que la persona piense, medite, recapacite, que ya no puede seguir en esa vida de pecado, en esa vida que ofende a Dios y ofende a su prójimo, pero también le lastima a sí mismo o a sí misma, como lastima a Dios y lastima a su prójimo.
Pero también cuando una persona realmente ha sido cristiana, ha sido salva, se ha convertido a Dios en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, muchas veces Dios puede permitir el dolor, muchas veces Dios puede permitir el sufrimiento como una disciplina correctiva de parte de Dios hacia los que le aman y hacia los que Él ama de manera entrañable. ¿Sí me explico? En el libro a los Hebreos, capítulo 12, en el verso 5 y 6, 9 y 10, podemos ver cómo Dios disciplina a los que ama. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Está hablando a cristianos, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. ¿Cuándo qué? Cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En el verso 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, obviamente, cuando hacíamos algo incorrecto, indebido, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y qué? Y viviremos. Aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero es decir, Dios, nuestro Padre amoroso, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿en qué? En su santidad. Para que participemos en su santidad. Y la verdad es que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando algo anda mal en una persona que no es convertida, no es cristiana, eso puede ser causa de que Dios puede ser la causa de que Dios esté permitiendo ese dolor para que la persona se enmiende, como dicen, se enmiende, se corrija o se arrepienta, como quieras llamarle, y cambie. Por cierto, el otro día estábamos reunidos con un grupo de personas y recordábamos una oración que repiten las personas católicas que dice: y prometo que enmendarme. Fíjense, enmendar y perseverar hasta el fin. Para que la persona se enmiende, para que la persona se arrepienta y pueda perseverar con la ayuda de Dios, por medio del Espíritu Santo, en esa vida de santidad, para que participemos de su santidad para provecho. Cuando es en el caso de los cristianos que hubiesen cometido un pecado, tristemente hubiesen cometido un pecado, Dios disciplina. Y esa disciplina, al momento que dice, parece no ser causa de gozo. Hay dolor, hay sufrimiento, pero es parte del amor de Dios. El mismo Dios que envió al Salvador a morir, ese mismo Dios envía una disciplina. El mismo Dios que envió al Salvador a morir por nosotros, para que fuésemos salvos, también ese Padre amoroso envía una disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Para qué? Para nuestro provecho, para que participemos de su santidad. En el libro de Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 3, en el verso 19, podemos leer lo que dice Jesús a la iglesia de la Odisea. ¿Qué dice Jesús a la iglesia de la Odisea? Jesús, Dios vivo y verdadero. ¿Yo qué? Yo reprendo, ¿y qué dice aquí? Y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Con qué propósito? Con este propósito: que nos arrepintamos y volvamos a esa relación de intimidad con Él. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y arrepiéntete. La mayoría de nosotros comprende el principio de que Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Y pues, es natural comprenderla porque nuestros padres terrenales, ¿verdad? Ya nos disciplinaban y dice que los venerábamos, los respetábamos y bueno,
Creo que muchos de nosotros estamos agradecidos con nuestros padres porque aplicaron esa corrección, esa disciplina. Quizás muchos de nosotros, yo soy el primero en reconocerlo, yo no sé qué sería de mí si mis padres primeramente no me hubieran disciplinado como lo hicieron. Y segundo, no sé qué sería de mí si Cristo no me hubiese salvado también, ¿verdad? La mayoría de nosotros por esa razón comprende, entiende el principio de que Dios al que ama disciplina. ¿Por qué? Porque tuvimos padres amorosos, si es que tú los tuviste, si no, qué pena. Pero los que tuvimos padres amorosos podemos entender de manera natural como Dios nos disciplina por amor. Es más, se espera, óigalo bien, se espera que un padre amoroso corrija a sus hijos, ¿sí o no? Eso es lo que se espera. No que venga con gritos, se quite la chancleta, ¿verdad? O agarre lo primero que encuentra. Muchas veces en el campo, no sé, un cable ahí de electricidad, una rama de un árbol ahí, un palo de leña y prácatelas. No así. Que nos corrija con amor, ¿verdad? Y nos atraiga a una obediencia inmediata, gozosa a Él. Eso es lo que se espera de un padre amoroso, que nos corrija con paciencia, que nos corrija con respeto, que nos corrija con amor, con autoridad de Dios y nos atraiga nuevamente a esa obediencia pronta, inmediata, continua, siempre constante y gozosa. Ahora bien, si bien es cierto que Dios usa el sufrimiento, la angustia, cuando algo anda mal en nosotros, como una manera de corregirnos primeramente. A mí me preocupa que cuando las personas realmente no se corrigen, no enmiendan su manera de vivir de pecado, eso provoca que Dios utilice la angustia, la tribulación, la aflicción, el dolor como juicio. Ya no como una forma de corregir a la persona. Porque esta persona se resiste una y otra vez de manera necia, de manera obstinada, se resiste a recibir esa invitación que Dios le hace a venir a Él. ¿Para qué? Para ser salvos, para ser nuevas criaturas. Y cuando una persona se resiste a esas buenas nuevas o a esa invitación que Dios le hace por medio de las buenas nuevas que son el evangelio de Dios, que es poder para salvación, Dios va a actuar por medio del sufrimiento. Óigalo bien, Dios va a actuar por medio del dolor. ¿Para qué? Para enviar un juicio sobre esa persona. Y lastimosamente yo creo que muchas personas que ya han resistido o se han resistido a la invitación que Dios les hace por medio del evangelio para ser salvos, ya no estén sufriendo, ya no estén siendo atormentados, ya no estén padeciendo dolor por causa de que Dios los quiere corregir, sino porque Dios les ha enviado un juicio. El señor Martín R. de Haan dice, Dios también actúa por medio de juicios para lidiar o tratar con los incrédulos obstinados que persisten en hacer el mal. Dios utiliza el sufrimiento y el dolor como un juicio para tratar o para lidiar con los incrédulos, óigalo bien, los incrédulos obstinados que persisten en hacer el mal. Y continúa diciendo, una persona que haya menospreciado el regalo de Dios de la salvación, solo puede esperar ya ser objeto de la ira de Dios en el día del juicio futuro y el peligro de un juicio severo ahora, si Dios así lo decide. Y lo repito, una persona que haya menospreciado el regalo de Dios de la salvación puede esperar ser objeto de la ira de Dios en el día del juicio futuro y el peligro de un juicio severo ahora, si así Dios lo decide. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos de cómo Dios envió sufrimiento, envió dolor, no como para corregir ya a la persona obstinada en su vida de pecado, sino como un juicio.
Y cuando nosotros empezamos a leer la Biblia desde Génesis, inmediatamente nos encontramos con el libro de Génesis capítulo 6, donde Dios produce un diluvio para destruir al mundo antiguo de Noé. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Génesis 6:6 que a Dios le dolió en su corazón ver cómo los designios de los pensamientos del hombre o del ser humano que él había creado para su honra y para su gloria eran de continuo para el mal. Es decir, nadie más que Noé, que su esposa, sus hijos y sus nueras vivían para la honra y gloria de Dios. De ahí toda aquella humanidad que había sido creada por Dios vivía ¿para qué? Vivía para amarse a sí mismos y no a Dios. Vivían para satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No había Dios en ninguno de sus pensamientos. Así nos dice la Biblia. No había Dios en ninguno de sus pensamientos. No había deseo de amar a Dios. No había deseo de obedecer a Dios. No había deseo de servir a Dios. No había deseo, no había pensamiento de Dios en ellos, para nada. No había Dios en ninguno de sus pensamientos. Y vemos cómo Dios envió un diluvio para destruir al mundo antiguo de Noé. Dios fue justo. Dios les advirtió acerca primeramente de cuál era su voluntad buena, agradable y perfecta. La Biblia nos dice a través del apóstol Pedro, Dios nos dice a través del apóstol Pedro, que este hombre Noé era un pregonero de justicia. Y cuando hablamos de un pregonero, era alguien que no callaba, era alguien que gritaba a viva voz, como cuando llega una persona a la plaza de un pueblo, como así se acostumbraba en el tiempo de los reyes, ¿verdad? Con un tambor, tarran, tan, tan, y cuando la gente se reunía a grito partido para que todos oyeran, empezaba a leer el contenido del edicto real o la carta que llevaba. Así Noé era un pregonero de justicia. Noé iba por aquí, Noé iba por allá, diciendo cuál era la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Noé era un pregonero de justicia, de lo que es conforme a la justicia o conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que la gente primeramente fuese confrontada, se diese cuenta que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y al ser confrontada de que no estaban haciendo la voluntad de Dios, un Dios que solo bueno había sido con ellos, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso para con todos ellos, estas personas procedieran ¿a qué? Al arrepentimiento. Y no solo al arrepentimiento, a una súplica sincera de corazón, de perdón a Dios por todo el tiempo que ellos habían vivido vidas egoístas, vidas de práctica de pecado, ofendiendo y lastimando a Dios y ofendiendo y lastimando a su prójimo. Pero ¿cuál fue el resultado? Hombre, endurecieron sus corazones, hombre. Endurecieron sus corazones. Y Dios le dice a Noé, mira, voy a destruir este mundo, excepto a ti, a tu esposa, a tus hijos y a tus nueras. Constrúyete un arca y mete animales ahí, métete con tu familia. Y cuando Noé estaba construyendo un arca, todos conocemos la historia, la gente se burlaba de ellos. Se burlaba de ellos. Pero Dios fue fiel con Noé. Dios fue fiel con Noé. Por casi 120 años Dios usó a Noé mientras construía el arca como pregonero de justicia, pero no quisieron convertirse a Dios. Y Dios envió el diluvio como un juicio, ya no para hacerlos recapacitar, no, para corregir, no, ya para destruir. Pero no solo eso, seguimos avanzando en el libro de Génesis y llegamos al capítulo 18 y 19 y nos encontramos como Dios destruyó las ciudades de Sodoma, de Gomorra, de Adma y de Zeboín, ya no con agua, sino ¿con qué? Con fuego. Y los destruyó. Los destruyó totalmente. Seguimos en lo largo de la Biblia, llegamos al libro de Éxodo y nos vamos allá al capítulo 7, al 12 y vemos cómo Dios envió plagas a los egipcios. Creo que todos estamos familiarizados con ellos. De niños hemos visto la película quizás de los 10 mandamientos que pasan ahí en lo que se conoce como la Semana Mayor. Como Dios envió las plagas, o quizás nuestros padres nos han leído la historia o te la han leído de cómo Dios envió las 10 plagas de Egipto. Y que finalizaron con la plaga de la muerte, o más bien con la muerte del primogénito, desde Faraón hasta el siervo más humilde y de los animales también.
Pero también vemos cómo Dios mandó a Israel a destruir completamente a todos aquellos pueblos paganos que habitaban en la tierra prometida. Y muchos dicen es que Dios era cruel. No, es que Dios, que conoce los corazones, sabían que ese pueblo era perverso y que ese pueblo ya había tenido oportunidades de convertirse a su Dios y no lo habían hecho porque no lo querían hacer, porque la maldad de ellos era mucha. Y no solo eso, porque al juntarse este pueblo perverso y redento con el pueblo de Dios, los iban a corromper. Y Dios amaba a su pueblo. No es que no amase a aquellas criaturas a las cuales había mandado a los israelitas a destruir, sino que sabía que en su gran amor les había dado una oportunidad, pero la habían rechazado. La habían rechazado. Y ahora iban a corromper a su pueblo escogido. Entonces, ¿sabes qué? Destrúyanlos. Eso lo vemos en el libro de Deuteronomio. Tú lo puedes leer ahí, ¿verdad? En el capítulo 7, en el verso 1 al 3, ¿verdad? Pero no solo eso, vemos como hoy en día también la gente muere ya sin oportunidad, porque menospreció todas las oportunidades que Dios le dio. Y mucha gente le vino una muerte súbita, ¡zas! ¿Por qué? Porque Dios dijo, basta ya. Desaprovechó, menospreció todas las oportunidades que le di. Y ya, no hay vuelta atrás, dice Dios, ya, ¡tas! Y mueren súbitamente. Y por si fuera poco, en la Biblia se nos habla de un día, el día del juicio de las naciones, donde Dios vendrá a juzgar, donde Jesús vendrá a juzgar a las naciones, y los habitantes de las naciones van a ser puestos unos a la derecha y otros a la izquierda. Se nos habla del juicio de las naciones, se nos habla del juicio del trono blanco, donde las personas van a ser condenadas eternamente. Óigalo bien, ya no como un juicio que va a producir dolor y sufrimiento para que la gente pueda arrepentirse y pueda cambiar. No, ahí ya no va a haber vuelta atrás. Cuando el Señor ponga a la izquierda a las personas que estén a la izquierda, mire, van a sufrir, van a llenarse de angustia, de dolor. Pero ya no va a haber oportunidad de arrepentirse. Ya no va a haber oportunidad de arrepentirse. Ya no va a haber oportunidad de suplicar perdón a Dios. Es más, yo creo que muchas personas camino hacia donde les lleven ahí a la izquierda, van a voltearse y le van a decir a Dios, perdóname, ahora sí me arrepiento. A la izquierda. ¿Sí me entienden? Va a ser momentos de dolor, momentos de angustia, de sufrimiento, como nunca los habrán vivido. Quizás imagínate tú a las personas del mundo antiguo de Noé, cuando vieron que empezó a llover y dijeron, no estaba loco el viejo Noé. Está empezando a llover y llueve más y se está empezando a inundar la tierra y el agua está creciendo, nos llega a la rodilla, nos llega a la cintura. Corramos a ese cerro. Y corrieron a un cerro y el agua llegó a ese cerro de quizás 600 metros de altura y dijeron, no, vámonos a otro cerro más alto de 1500, 2000 metros de altura, y empezaron a subir a los cerros y a subir a los cerros más altos. ¿Y qué dice Dios? Que el agua subió aún más que el cerro más alto. Tú y yo somos padres de familia. Imagínate la angustia de llevar hijos pequeños tratando de que no se ahoguen. Los está llevando en brazos, no lo sé, aquí en el hombro, ahí cargados. Tu esposa, quizás varón, está llevando otros hijos. Familiares tuyos junto contigo llevando a sus hijos. Ya de las pertenencias te olvidaste. El agua ya te está llegando al pecho. Ya te vas. Olvídate de las pertenencias, tus hijos, tu familia. Vámonos a un lugar más alto. Y estás en un lugar más alto y ves que las aguas van subiendo. Qué angustia, ¿no? No deja de llover. Van subiendo y van subiendo. Y dices, ¿sabes qué? Faltan 20 metros y esto va a seguir subiendo porque sigue lloviendo. Vámonos más arriba. Y te subes más arriba. Y con cuánta angustia ves que no deja de llover, que las aguas van subiendo, y volteas a ver a tu esposa y no dices nada, pero dices, nos vamos a ahogar. Y volteas a ver a tus hijos y no dices nada, pero piensas, padre de familia, nos vamos a ahogar. Y la angustia empieza a ser más intensa en ti. Y cuando el agua empieza a llegar y ya no hay lugar más alto para ir, tu mujer te empieza a decir, ¿y ahora qué hacemos, papito? Y tus hijos te empiezan a decir, papito, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tú volteas a ver alrededor y todo es agua. Y mucha gente ya se murió. Y la gente se está peleando por mantenerse en ese punto más alto. Qué angustia, ¿verdad? Qué angustia, qué sufrimiento. Ahora imagínate el día del juicio de las naciones, cuando las naciones sean reunidas y las personas lleguen y veamos venir al Cristo de gloria, al Cristo de ojos con llama de fuego a juzgar.
Y las personas estén ahí diciendo, y ahí donde miran a poner, ay Señor, me habrá valido aquella oración de aceptar a Cristo sin conversión, ay, sin arrepentimiento, ni la fe bíblica que salva. Ay Señor, me habrá valido, ojalá que me haya valido, ojalá que el sacerdote, el cura no me haya engañado cuando me dijo que si era miembro de la Santa Madre Iglesia Católica me iba a ir al cielo, pasara lo que pasara, y que si me salía me iba a perder, que si me iba con los hermanos separados me iba a perder, y como morí fiel a la católica, ay, ojalá que el cura no se haya equivocado. Ay, o la persona ahí religiosa evangélica, ay, ojalá que el pastor no me haya engañado cuando me dijo que solo tenía que repetir esa oración y ya era hijo de Dios. Ay, ojalá que no. Y mire, la gente va a empezar a tronarse los dedos ahí. Y cuando las personas vayan siendo separadas a la izquierda, y quizás veas a tus padres que no se convirtieron, veas a tus hermanos que no se convirtieron, que van para la izquierda, y tú empiezas a decir, ay Dios mío, a mí no, a mi esposa no, a mis hijos no, y de repente oyes tu nombre y, ay Señor, vas a la izquierda. Qué zozobra, qué dolor, qué angustia, qué dolor, qué tormento, peor que el ver subir las aguas. Qué terrible. Y luego, después que oyes tu nombre, oyes el nombre de tu esposa, oyes el nombre de tus hijos mientras vas caminando y le vas gritando a Dios por una oportunidad. Qué terrible, qué terrible. Piénselo. El dolor es causa de un mundo caído. No tenemos culpa de ello. El dolor es causa de que las criaturas egoístas nos lastimen en su egoísmo. No tenemos culpa de ello. El dolor puede ser causa de que nos persigan por causa de Cristo. Todos aquellos que han decidido rebelarse voluntariamente ante Dios y que no aman ni temen a Dios ni a los cristianos. No tenemos culpa de ello. Al contrario, glorifiquemos a Dios en ello. Pero el dolor puede ser causa de un pecado en nuestras vidas. Y si tú no eres un hijo de Dios, una hija de Dios, puede ser causa de un pecado. Y Dios lo permite en su gran amor y misericordia para que reacciones, para que recapacites, para que medites, para que pongas un alto a esa vida de egoísmo, a esa vida de menosprecio a Dios y a su invitación a venir a Él para ser salvo y para ser salva, convirtiéndote a Él en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Pero si no lo haces, cuidado, puede ese dolor ser la causa de un juicio. Porque como decía el señor Martín R. de Haan, una persona que haya menospreciado el regalo de Dios de la salvación puede esperar. Yo podría corregirlo, debe esperar. No puede, debe esperar. Es algo tan seguro, tan cierto. Puede esperar o debe esperar ser el objeto de la ira de Dios en el día del juicio futuro, o el peligro, óigalo bien, de un juicio severo ahora, si Dios así lo decide. Pero también, amado hermano y hermana en Cristo, si realmente te has convertido a Dios y has dejado de ver a Dios y te has visto a ti mismo, has dejado de ver a Dios y te has visto a ti misma, Dios puede enviar dolor, sufrimiento, para que reacciones, para que recapacites. Quizás el Espíritu Santo estuvo hablando a tu corazón. Mira, abre los ojos, mira este pecado, mira este otro pecado, pero quizás ya al no ver a Cristo y verte a ti mismo, abrazaste el orgullo, la soberbia, no lo sé, y no estás siendo sensible a la voz del Espíritu Santo, que te advierte que hay pecado en tu vida, para que te arrepientas y supliques perdón a Dios, a tu Padre amoroso, que puede y quiere perdonarte. Quizás además del Espíritu Santo, por cuanto no oíste la voz del Espíritu Santo, por falta de humildad, es decir, por soberbia, quizás Dios envía a una persona muy cercana a ti, que ve tu pecado, que ve tu práctica de pecado, y que te dice, mira, estás mal, mira, esto está mal en ti. Pero claro, ya por tu falta de humildad, por tu soberbia, pues si resististe al Espíritu Santo, pues resistes a esta persona, y Dios manda otra, que te advierta, que te alerte acerca de tu vida de pecado, pero sigues en esa vida de pecado, en esa vida de práctica de pecado.
Ya no viendo a Dios, sino viéndote a ti. Ya no amando a Dios, sino amándote a ti, los deleites temporales del pecado. Ya no viviendo en santidad, sino una vida de práctica de pecado. Dios manda un sufrimiento, manda un dolor, como para alertarte, sí, como para alertarte que algo está mal en ti, para que corrijas eso. Pero tú sigues cada vez más y más y más para abajo, como al borde de un precipicio, como al borde del despeñadero. Y vas para abajo y para abajo y para abajo. Resististe al Espíritu Santo, resististe a cuantas personas, ¿verdad? Que te amaban y que te siguen amando, vinieron a advertirte de tu pecado y te lo decían por nombre, y por soberbia no hiciste caso. No hiciste caso. Resististe el sufrimiento y el dolor que Dios te enviaba por causa de tu pecado. Ahora Dios envía un juicio. Dios envía un juicio. Resististe la disciplina que Dios, como Padre amoroso, te enviaba. Y Dios envía un juicio ya. Ya no es la disciplina del Padre amoroso que a quien ama disciplina. Ya no. Ya es un juicio de parte de Dios. ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? ¿Por qué un Dios bueno permite? Primeramente, para alertarnos que algo anda mal en el mundo, para alertarnos que algo anda mal con las criaturas de Dios. Y aunque no todo el dolor y sufrimiento sea por causa del pecado, como ya lo vimos, para alertarnos que algo anda mal en nosotros, en ti y en mí, si este es el caso. Vimos hoy solamente la primera causa de 4 y vamos a continuar viendo detalladamente cada causa, para que usted no solo conozca por qué el buen Dios permite el sufrimiento, o por qué un Dios bueno permite el sufrimiento, sino para que usted pueda identificar, oiga bien, para que usted pueda identificar en su vida por qué usted está sufriendo, por qué usted tiene dolor en su vida. ¿Porque algo anda mal en el mundo? Seguramente. ¿Porque algo anda mal en las criaturas de Dios? Seguramente. ¿Porque algo anda mal en usted? ¿Y Dios lo está permitiendo para ponerle un alto? ¿Para corregirlo? Si no es cristiano, si no es cristiana. ¿O Dios le está disciplinando para que usted haga un alto? ¿Para corregirlo? Si usted es cristiano o cristiana. O quizás, espero no sea así, ya es un juicio de Dios, por cuanto usted rechazó continuamente el amor de la verdad para ser salvo. Amén. Prométame no solamente que va a escuchar, sino que va a meditar. Prométame no solamente que va a conocer cuáles son las 4 razones por las cuales un Dios bueno permite el sufrimiento, sino que usted va a escudriñarse a usted mismo, a escudriñarse a usted misma. ¿Para qué? Para ver cuál es la causa de su sufrimiento y de esa manera encontrar no solo la causa, sino el propósito por lo cual Dios permite el sufrimiento. Amén. Porque si es porque algo anda mal en el mundo, bueno, hasta que Cristo venga y reine en el milenio, las cosas van a cambiar. Mientras tanto, usted prepárese en fe en el Señor y llénese del amor de Dios por medio del Espíritu Santo, que todo lo sufre y todo lo soporta. Si es cristiano, si es cristiana. Si es porque algo anda mal con las criaturas de Dios, entonces igual, llénese del amor de Dios por medio del Espíritu Santo para que todo lo sufre, para que todo lo sufra y para que todo lo soporte. Y para que usted pueda perdonar y servir a esas personas. Pero si algo anda mal en usted, si hay una práctica del pecado en su vida, y eso habla de que usted no es convertido, de que usted no es convertida. Si algo anda mal en usted, deténgase y medítelo. Porque ahorita el sufrimiento es para corrección, después será por juicio. Amén. Y si usted es cristiano y es cristiana, y algo anda mal en usted, este sufrimiento, este dolor, ¿es por qué? Es porque el Señor le está disciplinando. El amoroso y buen Padre le está disciplinando. Igual consejo, deténgase, siéntese a meditar delante de la presencia de Dios. Dígale, Señor, abre mis ojos, Señor.
He resistido al Espíritu Santo. Quizás he resistido a gente que ha venido a mí a advertirme acerca de ese pecado que estoy practicando. Señor, perdóname y abre mis ojos. Muéstramelo tú realmente, como lo quisiste hacer desde un principio. Para que el Señor te lo muestre, te lo revele. Igual puedas arrepentirte y pedir perdón a Dios. De la segunda razón o causa de por cuál Dios permite el sufrimiento, que es para dirigirnos. Para dirigirnos estaremos hablando en nuestra próxima enseñanza. Pero yo quisiera que usted meditara primeramente en estas razones. En su vida, no en la vida de otros, en su vida. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tan grande amor, por tan grande misericordia. Te damos gracias porque ciertamente, aunque el dolor, el sufrimiento es real en nuestras vidas, también es real la causa. También es real el propósito por el cual tú lo permites. Tanto la causa por la cual viene el dolor, como la causa por la cual tú lo permites, Señor. Y que podamos ser honestos, que podamos ser sinceros, que a la luz de esta información que tú nos has dado, podamos escudriñarnos cada uno de los que estamos viviendo sufrimiento o estamos padeciendo dolor. Padre, y que vengamos ante tu presencia y que permanezcamos ante tu presencia en oración hasta que tú nos reveles cuál es la causa del sufrimiento, del dolor. ¿Algo anda mal en el mundo? Seguramente. El mundo no es el mismo que tú creaste. ¿Algo anda mal con las criaturas que tú creaste? Así es, Señor. Ellos en su egoísmo y en su libre albedrío se han rebelado contra ti y toman todo tipo de decisiones equivocadas que lastiman a otros y se lastiman a ellos. Pero, Señor, ahí viene la pregunta. ¿Algo anda mal en mí? ¿Algo anda mal en mí? Este sufrimiento, este dolor, esta aflicción, ¿es fruto de que algo anda mal en mí? Y tú quieres mostrármelo, Señor, para que me arrepienta, confiese mi pecado a ti y te suplique perdón. Habla hoy, Señor, a cada persona en este lugar, cristiana y no cristiana, que está padeciendo dolor, sufrimiento. Habla hoy, Señor, y cada día, Padre, atráelos a tu presencia. Atráelos a tu presencia para que puedan hablar contigo, Señor, y obtener la respuesta de por qué están padeciendo dolor y sufrimiento. Porque tú lo has permitido, Señor. Y puedan tomar las decisiones necesarias. Las decisiones necesarias para que ese sufrimiento cese, ese dolor cese, Señor. Padre, te lo pido, te lo ruego, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús. Amén.